Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, en esta sesión y en las próximas dos que vienen, que son las únicas que nos hacen falta, vamos a trabajar el tema de pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Digamos que este es el último tema y como el último aspecto acerca de la inferencia estadística que vamos a trabajar. Obviamente existen varias técnicas adicionales y varias herramientas adicionales que en el curso no alcanzamos a cubrir, pero digamos que si usted entiende bien lo de intervalos de confianza y lo de pruebas de hipótesis, ya usted tiene todas las herramientas para, si en un futuro necesita algo de métodos cuantitativos, para hacer algún trabajo o alguna consultoría o alguna investigación, ya los tiene. Y ya usted se puede empapar por sí mismo de cualquier otra cosa que no hayamos cubierto en el curso. Este último tema de pruebas de hipótesis es o hace referencia a otra técnica estadística para realizar inferencias sobre una población, para poder aprender acerca de la población. Recuerde que estamos en el problema que hemos venido cubriendo desde hace unas cuantas semanas y es, no puedo hacer el censo, no sé qué pasa en la totalidad de la población, entonces, con base en la información de una muestra, voy a aprender acerca de la población. Voy a disminuir mi incertidumbre acerca de la población. Ya aprendimos a hacer intervalos de confianza. Lo de intervalos de confianza es una primera aproximación, es una primera forma de proceder. Existe otra técnica que se llama las pruebas de hipótesis, que son muy populares y son las que vamos a empezar a trabajar en estas clases. Entonces, la clase de hoy yo creo que es una de las más importantes o la más importante en el sentido que hoy vamos a aprender como los fundamentos. Es decir, pasa lo mismo un poco que con lo de intervalos de confianza. Una vez usted aprende lo fundamental, el resto es siempre lo mismo. Cambian las fórmulas, eso sí, pero siempre como el procedimiento es como repetitivo. Lo mismo aquí. Una vez usted entienda bien cómo funcionan las pruebas de hipótesis y cuál es el objetivo y usted entienda bien un ejemplito, el resto es igualito, solamente que pues cambian las fórmulas y cambia un poquito la interpretación, pero que digamos que la manera de proceder con los casos de estudio y los ejercicios es siempre la misma. Entonces, em, lo que vamos a hacer, digamos que la idea general con lo de las pruebas de hipótesis es, tengo una población que desconozco, tengo una población sobre la cual quiero estudiar algún fenómeno, no pude hacer un censo, entonces tomo una muestra y con base en la información que me brinde la muestra, quiero ver si tengo suficiente evidencia o no para rechazar o no rechazar, esa es la jerga que siempre vamos a utilizar, para rechazar o no rechazar una afirmación acerca de la población. Y obviamente, pues, ustedes saben ya que a mí lo que me interesan de las poblaciones son los parámetros, ¿no? El promedio de la población, la varianza de la población, la proporción de la población, la diferencia de medias de la población. En fin, como que quiero aprender acerca de los parámetros de la población en términos de si debo o rechazar o no alguna afirmación. Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Bueno, entonces, de alguna forma, eh, pues bueno, vamos a proceder igual que siempre, como haciendo los ejemplos en R y vamos a aprender pues todos los conceptos relacionados con pruebas de hipótesis, por eso digo que esta es la clase más importante porque son la de los fundamentos. Eh, pero digamos que más allá de todo eso, nunca se le olvide el objetivo, ¿no? Quiero aprender acerca de la población. Entonces hay un ejemplo, bueno, de hecho hay varios ejemplos, yo hoy voy a hacer 3 o 4, digamos. Un primer ejemplo para, digamos, tener una idea clara de hacia dónde voy es, y voy a hacer varios como para que usted afiance las cosas y las pueda interiorizar bien, eh, es, ok, usted tiene un grupo de individuos y sobre ese grupo de individuos usted quiere ver si su tratamiento es efectivo o no.
En este caso, pues estoy hablando, en el ejemplo aquí que tenemos en las notas de clase, pues está en un contexto muy, digamos, fisiológico, pero pues esto aplica en cualquier campo del conocimiento, en finanzas, economía, ciencias exactas, lo que usted quiera. Y digamos como para no dejarlo en este contexto, digamos, físico eh, de tener una dieta y el tratamiento, ese sería el control, la dieta, y el tratamiento sería hacer una dieta más actividad física, ese sería el tratamiento. Piense en cualquier escenario donde usted tenga un control y un tratamiento. Y usted quiere saber si a nivel poblacional existen diferencias significativas entre los tratamientos o no. Quiere saber entre los grupos o entre, sí, o entre los tratamientos o no. Eh, y piénselo en cualquier contexto, en el de su ejercicio profesional, no importa. Es decir, usted tiene un grupo de control, tiene un tratamiento y quiere ver si su tratamiento, piense si quiere en la vacuna, eh, genera efectos significativos sobre lo que usted está estudiando. Punto. Eso se puede hacer con intervalos de confianza muy fácil, ¿no? Y ya lo aprendimos a hacer cuando, por ejemplo, comparábamos los promedios de dos poblaciones. Yo puedo tener el promedio del control, puedo tener el promedio del tratamiento, hacer un intervalo de confianza para la diferencia de los promedios. Y si, por ejemplo, el control es el primer promedio, si, por ejemplo, el intervalo de confianza pasa por cero, entonces quiere decir que no hay diferencias significativas entre los tratamientos. Entonces, digamos que vamos a resolver exactamente la misma pregunta, pero ahora con otra técnica que se llama pruebas de hipótesis. Entonces, alguien a mí me puede decir, Juan Camilo, pero entonces, ¿será que todo lo que yo hago con intervalos de confianza lo puedo hacer con pruebas de hipótesis? Y la respuesta es sí. Es decir, vamos a aprender a hacer lo mismo, pero de otra manera. Es casi que lo mismo. Esta manera es muy popular, la verdad. Y por eso es necesarísimo verla y va a aparecer casi que en todas las investigaciones o trabajos o consultorías que usted vea en algún momento que utilice herramientas cuantitativas. Entonces, no se enfoque en la dieta y la dieta más la actividad física, ¿no? Si quiere, piense en un control, que en este caso es la dieta, y en un tratamiento, por ejemplo, pero en cualquier contexto, ¿no? No se afane por, digamos, como la aplicación, pero piensen que usted quiere aprender acerca de una población alguna cosa. En este caso, comparar dos tratamientos, pero puede ser cualquier cosa. Lo mismo que con intervalos de confianza. Punto. Entonces, vamos a arrancar hoy con los conceptos preliminares. Y entre los conceptos preliminares, pues casi que lo que vamos a hacer es seguir el método científico al pie de la letra. Es decir, vamos a hacer lo que tácitamente hacíamos con los de intervalos de confianza, pero ahora como de pronto un poquito más estructurado como para dejarlo más explícito, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre son estos 5 pasos. O sea, como que todos los problemas y absolutamente todos los ejemplos que vamos a hacer van a tener estos 5 pasos. Como que vamos a seguir el método científico al pie de la letra en todos los problemas. No hay un problema en el que no tengamos que hacer esto. La primera cosa que tenemos que hacer, bueno, usted aquí puede intercalar el paso 1 con el paso 2, no, digamos que aquí como que no hay un orden en ese sentido, pero yo diría que el primer paso es como, bueno, tengo establecer como una población de interés, establecer como una población de interés y pensar o establecer eh, algo acerca de esa población sobre lo que yo quiero aprender y que no puedo hacer directamente porque no hice el censo. En ese sentido, uno dice que debe plantear una hipótesis estadística. Aquí lo tengo numerado como el paso número 2. ¿Será que el control es mejor que el tratamiento? ¿Será que hay diferencias significativas entre los tratamientos, entre el control y el tratamiento? Muy bien. Una vez usted ya tiene esa pregunta, una vez usted ya identificó qué quiere aprender acerca de la población, es decir, una vez usted ya planteó su hipótesis estadística, ya ahorita le voy a decir bien matemáticamente cómo se formulan. Lo siguiente es observar el mundo.
o sea, tomar la muestra, o sea, experimentar, o sea, de alguna manera reunir la información, reunir la evidencia para poder responder la pregunta que me planteé. Entonces, si usted lo quiere, digamos, ver de alguna manera de pronto un poco mecánica, está bien. Entonces, observo el mundo y miro qué quiero aprender acerca del mundo, planteo las hipótesis y planteo las preguntas que quiero responder, experimento, o sea, tomo la muestra aleatoria que quiero utilizar para poder responder la pregunta que me planteé. Luego, 4, analizamos los datos respecto a la hipótesis que planteamos y al final concluimos. Entonces, eh, de pronto, antes cuando hicimos los intervalos de confianza, yo no se los puse en este orden exacto y, y no les esbocé de manera tan directa, pero es lo mismo que hacíamos con los intervalos de confianza. Eh, teníamos una pregunta del mundo acerca que queríamos responder, tomábamos la muestra, construíamos el intervalo de confianza y concluíamos. Es lo mismo, solo que ahora vamos a hacer pruebas de hipótesis. Entonces, aquí lo importante, y digamos como la cuestión siempre, y aquí no hay peros o no, es igual que con los intervalos de confianza, yo quería construir un intervalo que con cierta confiabilidad contuviera eh, los parámetros de la población. Aquí lo mismo, aquí, en lugar de construir un intervalo, lo que voy a hacer es buscar si tengo evidencia o no en la muestra para rechazar o no la hipótesis que me interesa, para rechazar o no la pregunta que me voy a plantear acerca del mundo. Entonces, por un lado, están los intervalos de confianza y ahí el objetivo siempre es, deme una confiabilidad y si yo no se la doy, usted la establece 95%, por ejemplo, 99%. Y construye su rango de valores que con esa confiabilidad contengan el valor poblacional pertinente. En caso de las pruebas de hipótesis, lo mismo. En lugar de hacer un intervalo, lo que vamos a buscar es evidencia para ver si rechazo o no rechazo la hipótesis. Esa es la jerga que siempre vamos a utilizar. ¿Hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula? Y aquí todavía no hemos llegado a esa parte, pero lo vamos a hacer en su momento. Yo siempre pienso en un juicio, ¿no? Ese es el ejemplo, el análogo, digamos, pedagógico perfecto para entender esto muy bien. Y es, está usted en un juicio y lo que uno quiere hacer es reunir evidencia para ver si existe suficiente peso, suficiente evidencia literalmente, para condenar o no condenar al acusado. Punto. La misma cosa, la misma cosa. Ya ahorita lo vamos a desenvolver un poquito mejor, pero pues hacia allá vamos. Entonces, vamos a arrancar con los conceptos fundamentales, o sea, con la jerga, con el vocabulario que vamos a utilizar en absolutamente todos los problemas, en absolutamente todos los ejercicios. Y es, eh, primero, bueno, ¿qué es una hipótesis, no? ¿Qué es una hipótesis estadística? Entonces, no, entonces aquí ya van a empezar a aparecer las matemáticas, aquí ya van a empezar a aparecer las matemáticas, pero digamos que la conexión con el mundo siempre va a estar ahí. Es decir, todo esto es para aprender acerca de la población. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es qué es una hipótesis. Entonces, digamos, en términos muy exactos, cuando yo le hable a usted de una hipótesis estadística, cuando yo le hablo a usted de una hipótesis estadística, es porque estamos haciendo una afirmación sobre la población, sobre cómo se distribuye la variable de interés en la población. Entonces, aquí lo importante es que siempre las hipótesis hacen referencia a una característica de la población, no de la muestra, no de la muestra, de la población. Entonces, la mayoría de las veces, como yo expreso las características de la población en función de los parámetros, pues la mayoría de las veces esas hipótesis están expresadas en función de algún parámetro.
ya sea el promedio de la población, ya sea la varianza de la población, la proporción de la población, bueno, cualquiera de los parámetros con los que hemos trabajado en intervalos de confianza. Entonces aquí, pues usted ve que yo utilizo como la letra griega teta para referirme a ese parámetro, pero esa letra griega teta hace referencia a cualquier parámetro, es decir, no piense que esto únicamente sirve para promedios o para varianzas o para... No, esto sirve para todo en general. Entonces, ese todo en general yo lo represento con la letra griega teta. Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando en una población y le interesa el promedio, pues bueno, teta es el promedio de la población. Y la hipótesis acerca de la población está relacionada con el promedio. En cuyo caso, los posibles valores, en cuyo caso todas las posibilidades para el promedio pues son los números reales, ¿no? O sea, el promedio no tiene restricciones. O sea, puede ser cualquier valor. Ah, que a mí me interesa aprender de la población la varianza, la variabilidad de la característica que estoy estudiando. Bueno, entonces teta, en ese caso, es sigma cuadrado, la varianza o la desviación estándar, si usted quiere trabajar en unidades lineales, no importa. En cuyo caso, el espacio de parámetros, es decir, todos los posibles valores que puede asumir el parámetro, pues es los números positivos, ¿no? Recuerde que una varianza jamás le puede dar negativa. Es más, estrictamente mayor que cero, ¿no? Si fuera cero es porque la variable es constante. Bueno, yo quiero aprender acerca de la población, la proporción de la proporción de artículos con algún tipo de efecto, la proporción de individuos que están a favor de una medida económica, la proporción de individuos que se mejoraron a causa del tratamiento, en fin, lo que usted quiera. En ese caso, el parámetro es pi, la proporción poblacional, y los posibles valores que puede asumir el parámetro, pues es de 0 a 1, de 0 a 100%. Súper. Entonces, primera cosa y primer mensaje de la clase, esto es como yo creo que lo fundamental es, una hipótesis estadística es una hipótesis que hace alguna aseveración, una afirmación, que hace algún tipo de caracterización de la población, no de la muestra, de la población. Y usualmente esas hipótesis se expresan en función de parámetros, bien sea el promedio, la varianza, la proporción, la diferencia de promedios, la diferencia de proporciones, el cociente de varianza, lo que usted quiera. Listo. Muy bien. Aquí nosotros vamos a hacer una subdivisión. Las hipótesis las vamos a clasificar bien sea como hipótesis nula o hipótesis alternativa. Entonces aquí no se deje confundir por la notación matemática. Yo voy a tratar de ser lo más claro y lo más expresivo posible en este sentido. Y si en algún momento usted se confunde, me interrumpe y me lo dice por el chat. Porque entender la diferencia entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es como lo más importante de todo esto. Es decir, si usted no entiende bien la diferencia entre qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alternativa, no le va a salir ningún problema. En todos los problemas, en todas las aplicaciones, en todos los ejercicios, usted tiene que identificar cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Entonces, si no entiende bien la diferencia, pues no va a poder hacer ningún problema. Entonces, si quiere, empecemos por la hipótesis alternativa, que es como pedagógicamente lo más fácil de entender en algún sentido. La hipótesis alternativa hace referencia a la aseveración acerca de la población sobre la cual el investigador o el analista o el profesional quiere encontrar evidencia. Usualmente esa hipótesis nula se simboliza así, con la letra H1, así, H1. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo esto hace muchos años por primera vez, el ejemplo típico, como yo le decía, es el de el juicio, ¿no? Entonces, en ese caso, la hipótesis alternativa H1 es el acusado es culpable. El acusado es culpable. En un juicio, lo que uno hace es encontrar o buscar evidencia para saber si usted debe
para ver si si existe suficiente o no peso o evidencia para condenar a la persona. Entonces, la hipótesis alternativa básicamente reúne las afirmaciones o las características acerca de la población que quiere probar o sobre las cuales está interesado el investigador para mostrar evidencia. En este caso en el caso inicial de la dieta versus la dieta más la actividad física, pues, ¿qué haría yo? Pues la dieta es lo que usualmente se hace. La dieta más la actividad física es el tratamiento nuevo, entre comillas. Entonces, la hipótesis nula sería, existen diferencias significativas entre el control y el tratamiento. En el caso de la vacuna, cuando están experimentando, ¿cuál sería la hipótesis alternativa? A que la vacuna es efectiva, es decir, existen diferencias entre el placebo y la vacuna. Es sobre lo que uno quiere buscar como evidencia. Esa es la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula, que usualmente la vamos a simbolizar con H0, la hipótesis nula hace referencia a el estado actual del conocimiento. Es decir, hace referencia como al status quo, hace referencia como a lo que yo sé, o si usted quiere verlo así también, como lo contrario a lo que usted quiere probar. Entonces, en el caso del juicio, ¿qué sería? Pues H0 sería el acusado es inocente. Esa es mi hipótesis nula. Recuerde que usted bueno, por lo menos en nuestro sistema judicial, cuando usted entra a un juicio, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa es mi hipótesis nula, ese es mi punto de partida. El acusado es inocente. Entonces, en el caso del juicio, H0 es H0, dos puntos, el acusado es inocente. ¿Cuál es la hipótesis alternativa en el caso del juicio? H1, dos puntos, el acusado es culpable. Listo. En el caso del tratamiento que estamos viendo aquí. Bueno, H0, sería, como es el status quo, como es el estado actual del conocimiento, es, bueno, no existen, H0 es, no existe diferencia entre la dieta y el tratamiento, o sea, dieta y actividad física. Ese es como H0. El tratamiento no funciona. Ese sería H0. ¿Y qué sería H1? Pues el tratamiento sí funciona o existen diferencias significativas entre el control y el tratamiento, que es sobre lo que usted quiere buscar evidencia. Ahora, Juan Camilo, ¿cómo se expresa eso en términos de los parámetros? Es decir, pues sí, yo entiendo aquí ya más o menos cómo funciona esto de la hipótesis nula, la alternativa, pero digamos utilizando mu y esas cosas, ¿cómo se utiliza? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, una sería en este caso del control y el tratamiento, una manera de plantear la hipótesis nula utilizando símbolos sería, bueno, el promedio o la proporción, dependiendo de lo que usted esté midiendo, el promedio del control es igual al promedio del tratamiento. O sea que no existen diferencias entre los dos grupos. Frente a la hipótesis alternativa, que sería el promedio del tratamiento es menor o diferente vamos a ver después cómo aprendemos a hacer eso, del promedio del tratamiento. O sea que yo quiero encontrar en la muestra evidencia para ver si tengo suficientes elementos para apoyar una diferencia significativa o no entre control y tratamiento en ese caso. O en el caso del judicial, quiero ver si existe suficiente evidencia o si existen suficientes pruebas para condenar a la persona o no. Entonces, ¿qué quiero hacer yo siempre? Lo que usted siempre tiene que hacer, y eso usted lo va a hacer en todos los ejercicios, es plantear una hipótesis estadística. Un sistema de hipótesis estadísticas. En todos los problemas, usted me tiene que decir quién es H0 y usted me tiene que decir quién es H1. Si usted se equivoca ahí, ya de ahí para abajo todo está mal. Entonces, soy muy específico en esto y lo vuelvo a decir.
En todo problema de pruebas de hipótesis, usted tiene que establecer quién es H0 y quién es H1. ¿Cómo se hace eso? Pues dependiendo del contexto. Por eso es que vamos a hacer un montón de ejercicios pues, para que usted le vaya cogiendo práctica. Si usted se equivoca diciendo quién es H0 y quién es H1, de ahí para abajo todo mal. Y la forma de saberlo es leyendo bien el problema, viendo qué es, viendo básicamente sobre lo que yo quiero encontrar evidencia o no. Así es que uno establece cuál es la luna y cuál es la alternativa. Obviamente la práctica pues lo va a volver a usted más, digamos, hábil en eso. Ahora, aquí en las matemáticas no se deje confundir aquí, lo importante era el concepto. Eh, el H0, pues usted siempre lo va a expresar en función de dos conjuntos. Bueno, el sistema de hipótesis usted siempre lo va a expresar en términos de dos conjuntos. Digamos, H0, perdón, aquí teta 0 y el otro se llama así teta 1. Y lo importante es que sean dos conjuntos que no se traslapen, sean dos conjuntos que sean disyuntos. Por eso aquí dice que eh, los conjuntos que definen las hipótesis son disyuntos, no tienen elementos en común. ¿Cómo así? Fácil. Por ejemplo, en el ejemplo del control y el tratamiento. ¿Quién sería H0? H0 sería, en el ejemplo, permítame, lo escribimos aquí. Sería, para que usted se dé la idea, digamos, real de esto. Sería, digamos, H0, sería, ya dijimos, ¿no? No hay diferencias entre tratamientos, entre control y tratamiento. O sea, entre, digamos, el placebo y la vacuna, entre la dieta y el ejercicio, en fin, lo que usted quiera. Entonces, ¿quién sería H0? No hay diferencias significativas, lo voy a escribir aquí, no hay diferencias significativas, no hay diferencias. O sea que H1 sería si existen diferencias significativas, si hay diferencias. Entonces lo que yo he venido diciendo es, esto usted lo puede expresar, por ejemplo, diciendo matemáticamente, esto es un ejemplo, puede que dependiendo del parámetro que estemos utilizando, supongamos que estamos utilizando el promedio porque queremos ver alguna cifra promedio de los individuos de alguna cosa, puede ser una proporción, puede ser una variabilidad, puede ser la característica que usted quiera. Entonces usted puede decir, bueno, el promedio del control es igual al promedio del tratamiento. Y esta usted, en lugar de expresarla en palabras, lo puede escribir así. El promedio del control es menor o diferente, digamos que diferente del tratamiento. Juan Camilo, ¿cuándo usar menor? ¿Cuándo usar mayor? ¿Cuándo usar diferente? La verdad, todo depende del problema. A medida que vayamos avanzando, usted se va dando cuenta cuándo conviene. Pues todo depende, ¿no? La verdad, todo depende. No, a veces hay que utilizar menor, a veces hay que utilizar mayor, a veces hay que utilizar diferente. Todo depende del contexto de la situación y de la variable con la que estemos estudiando y demás. Por ahora usamos diferentes simplemente como por seguir la idea de diferencias. Ahora, pero ¿quién sería entonces aquí el teta 0 y quién sería aquí el teta 1? ¿Cómo así? Claro, bueno, primera cosa, observe que las hipótesis son función de los parámetros de la población. Es decir, aquí yo no tengo ningún promedio muestral ni nada de eso. Son promedios poblacionales, número uno. Número dos, ¿cómo así que las hipótesis eran disyuntas? Pues claro, mire, otra forma de escribir esto sería, otra manera de escribir esto sería mu c menos mu t igual a 0, ¿no? Y otra manera de escribir esto sería mu c menos mu t diferente de 0. O sea que en este caso, ya aquí debe ser muy claro que son hipótesis disyuntas, ¿no? O sea que, ¿qué quiere decir hipótesis disyuntas? Quiere decir que los valores en los que se basa cada hipótesis no comparten elementos. ¿Por qué? Porque aquí el elemento clave es singleton 0. O sea, este sería el espacio de parámetros asociado con la primera hipótesis. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el parámetro asume, la diferencia de los parámetros asume únicamente el valor 0. Esto se llama una hipótesis simple, porque solamente tiene un valor.
Y la otra, pues dice diferente de 0. Entonces aquí el espacio de parámetros para la hipótesis alterna sería pues todos los números reales menos el 0. Esto se llama una hipótesis compuesta porque aquí hay infinitos valores. Y lo más importante, si usted se da cuenta, es que las hipótesis no comparten elementos en común, digamos. No tienen elementos en común. ¿Sí? ¿Y por qué es muy importante eso? Porque como lo que queremos es tomar la muestra y ver si hay suficiente evidencia para rechazar H0 o no, pues no puede haber elementos en común, porque entonces cuando yo vaya a interpretar, si tuviera elementos en común, pues entonces, ¿qué debo decir? ¿Que sí es efectivo, que no es efectivo? En fin. Entonces, usualmente, y muchas personas lo entienden así, pues casi que la hipótesis nula es lo contrario de la hipótesis alterna. Y sí, digamos que de alguna manera, digamos si un estadístico me escucha decir esto, pues me da un coscorrón, pero una manera digamos, de entenderlo es esa, son como hipótesis complementarias, si usted quiere. Son como hipótesis contrarias, como H0, el acusado es inocente, H1, es culpable. En fin, como que son hipótesis que no necesariamente, son hipótesis estrictamente no comparten, digamos, nada en común, no tienen nada en común. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un montón de ejemplos como, digamos, planteando H0 y H1, pues para que usted coja práctica y usted sepa, digamos, qué hacerlo en cada caso. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. O sea, la mecánica siempre es igualita y usted va a llegar a un punto en el que usted ya como que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y como que siempre es lo mismo, pero es muy importante que usted sepa plantear bien las hipótesis, porque si usted planteó mal esto, de ahí en adelante, ¡pum!, todo está mal. Así los cálculos usted los haga perfecto, todo está mal. Entonces, bueno, esas son las hipótesis. Ahora, en absolutamente todos los casos, y no hay un caso en el que no, además de plantear las hipótesis, pues yo tengo que definir un test, yo tengo que definir una regla, una norma, un procedimiento, un protocolo que le permita tomar la decisión. ¿Y qué es la decisión? Pues rechazar o no rechazar la hipótesis nula, punto. Es decir, en absolutamente todos los casos vamos a construir un test y obviamente, pues dependiendo del ejercicio, dependiendo del parámetro que estemos trabajando, dependiendo de la variable, pues el test cambia, ¿no? Aquí es donde las fórmulas cambian, en el test. Ese test es lo que me va a decir a mí, mire, deme la muestra, procese la muestra de esta manera, y una vez usted la procesa de esta manera, mire, la decisión que usted debe tomar es esta. O rechaza o no rechaza la hipótesis nula. O hay suficiente evidencia para condenar a la persona o no hay suficiente evidencia para condenar a la persona. Punto. Entonces, es como un proceso de evidencia. Yo jamás, oígame bien, pilas que esto es de entender bien. Yo jamás voy a decir la persona es inocente. No. No existe suficiente evidencia para condenarla. No existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Eso sí es correcto. ¿Por qué? Porque pues yo jamás pude hacer un censo, ¿no? De la única manera que yo puedo decir la persona es absolutamente inocente, sin lugar a dudas, sin lugar a nada, es haciendo un censo. Es decir, como de alguna manera como conociendo absolutamente toda la realidad. Eso no es posible para nadie, ¿no? Entonces, lo que usted hace es recoger las pruebas y ver si existe suficiente evidencia para rechazar, para condenar a la persona o no, para rechazar la hipótesis nula o no. Es eso. Jamás uno concluye, entonces se concluye que la persona es inocente. No. Entonces, no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo que quiere decir que no vale la pena lanzar al mercado el medicamento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el tratamiento, no existe suficiente evidencia para declarar que el tratamiento es efectivo, ¿no?
o no existe suficiente evidencia para condenar a la persona. Entonces, ¿qué toca hacer? La recomendación sería dejarlo en libertad. En fin, como que el test es aquella regla, procedimiento, protocolo o norma que toma la muestra, le aplica ahí algunas fórmulas y con esas fórmulas usted va a tomar la decisión. ¿Cuál es la decisión? Rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Punto. Se acabó. Nunca jamás me concluya, entonces el promedio es igual a tanto. No. O existe suficiente evidencia para rechazar o no. Punto. Muy bien. Igual con los ejemplos, ya usted va a ir como aclarando un poco más esto. Entonces, bueno. Un par de observaciones que las he venido haciendo desde el principio, pero igual la vuelvo a hacer. Esta es como la 10ª vez que la digo y es pilas. Las hipótesis son acerca de la población, no de la muestra, de la población. Y por lo general se utilizan los parámetros. Es decir, si usted me pone en una hipótesis un promedio muestral o me pone una varianza muestral o una proporción muestral o algo que tenga que ver con la muestra, mal. De una. ¿Por qué? Porque pues quiere decir que usted no sabe qué está haciendo. Y lo otro que veníamos diciendo es, uno, en esto de pruebas de hipótesis, uno no acepta la hipótesis nula, uno no dice, entonces la hipótesis nula es verdad o algo así. No. Lo que yo le decía de, usted jamás dice, el acusado es inocente, no. Usted dice, no existe suficiente evidencia para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Punto. Esa siempre es la jerga. Eso no cambia. Es decir, quiero quedarme con la hipótesis que de alguna manera explique mejor lo que sucede en los datos, en la muestra. Quiero quedarme con la hipótesis que mejor explique lo que pasó. Lo mismo que en el juzgado, ¿no? Quiero quedarme con la hipótesis que mejor explique la evidencia que tengo a la mano. Bueno, entonces, ya esto ya lo veníamos haciendo en nuestro caso de investigación, en nuestro caso de estudio, en lo del control y el tratamiento, pues ya esto lo hablamos, ¿no? ¿Cuál era la hipótesis nula? Ah, bueno, no existen diferencias significativas entre el control y el tratamiento. Aquí el 1 es el control y el 2 es el tratamiento. ¿Listo? Aquí lo dice, teta 1 es la proporción de personas que bajan de peso únicamente con la dieta. Y repito, no se deje, digamos, influenciar por el ejemplo en el sentido de que, uy, pero esto solo sirve para dietas y vainas. No, esto sirve en cualquier contexto. Ay, ¿qué sería la hipótesis nula? Ah, pues no existen diferencias significativas entre la hipótesis nula. Ahora, aquí yo le di un ejemplo de un test y ese test es rechace H0 siempre y cuando la proporción 2, la proporción del tratamiento, o el promedio, perdón, del tratamiento, lo que usted quiera. Aquí lo estamos diciendo con proporción, pero puede ser con promedio, con varianza, o depende del parámetro o la característica que usted esté estudiando en la población. Es mayor que la del 1. Claro, usted va a decir que el tratamiento es efectivo si la proporción de personas que bajan de peso con el tratamiento es superior a la que solamente tiene el control, o sea, la dieta. Esa es una forma de hacerlo, pero, si le soy sincero, este test, que es una norma, mire, esto es una norma, ¿no? Deme la muestra, calcule la proporción de individuos que bajan de peso en el tratamiento, calcule luego la proporción de individuos en el control que bajan de peso y mire si es mayor si el segundo es mayor que el primero. O sea, que si la proporción asociada con el tratamiento es mayor a la proporción asociada con el control. Y tome la decisión así, muy fácil. Ahora, ese no es el mejor test, ¿no? Esa es la verdad. Existe un mejor test por muchos motivos, pero digamos que este es un posible test, pero este no es el mejor. Entonces, esto simplemente se lo pongo a modo de ejemplo, como para que usted sepa qué es un test, pero ese no es el mejor. Es como si usted estuviera en el juicio. Un posible test sería eh, condene a la persona si en su criterio su forma de vestir le hace parecer que es culpable. Eso es un posible test, pero obviamente es un test pésimo, ¿no? ¿Por qué? Pues que finalmente está tomando una decisión, pero no es una decisión que le permite a usted tomar la mejor decisión. Ese es mi punto. Entonces, test existen infinitos,
Lo que pasa es que hay unos mejores que otros. Como el que le acaba de decir, mire ese test tan malo en un juicio, ¿no? Condene a una persona dependiendo de su apariencia. Si en su opinión la apariencia es, si en su opinión la apariencia es muy mala, entonces condénelo. Si no, si no, no. Muy mal, ¿no? Muy mal. Pero bueno, es un ejemplo de un test. Vamos a aprender a medida que vayamos viendo los ejemplos cuáles son los mejores tests. Listo. Entonces, bueno, hasta ahora no hemos hecho ningún ejemplo numérico ni nada de eso, porque apenas estábamos como viendo los conceptos, pero para hacia allá vamos, hacia allá vamos. Otro concepto fundamental con el que siempre vamos a trabajar en esto de las hipótesis, como que en todos los casos siempre estamos sujetos a un error. Y esto nunca, es decir, es algo que es inherente al método científico, esto es inherente al mundo en el que vivimos, al universo en el que vivimos. No existe en ciencia una forma de ejecutar cualquier procedimiento que no esté sujeto a errores. Siempre estamos sujetos a un error. ¿Y por qué? Pues, número uno, pues fácil, porque no hicimos un censo, punto. Porque no somos Dios y no tenemos acceso a toda la realidad, punto. Lo que quiere decir que nuestro conocimiento es limitado, ¿no? Nuestro conocimiento se basa en una muestra de la población. Y como es apenas una muestra, pues la podemos embarrar. Lo mismo que en un juicio, es decir, usted puede condenar a alguien inocente como puede dejar libre a alguien culpable, ¿no? Es decir, en todo lado, siempre hay un error, ¿no? Si usted hace una prueba diagnóstica, usted puede decir que alguien está libre de la enfermedad cuando en realidad está enfermo, o usted puede decir que está sano cuando usted puede decir que está enfermo cuando en realidad está libre de la enfermedad. Es decir, en todas las pruebas, en todos los tests, en todas las investigaciones, trabajos, aplicaciones que involucren pruebas de hipótesis, ahí estamos sujetos a cometer errores. Pero entonces, bueno, ¿qué uno hace en ciencia y qué hace uno en estadística o qué hace uno en métodos cuantitativos cuando no hay nada que hacer? Pues porque así es el mundo, punto. Esto lo ha pensado el hombre, los estadísticos han pensado esto por más de 100 años y, digamos, no hay solución. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en ciencia? Pues no, no huirle al problema y simplemente afrontarlo, punto. Entonces, vamos a afrontar los errores que podemos cometer. Entonces, mire, cuando hagamos pruebas de hipótesis, siempre estamos sometidos a dos tipos de errores. Los vamos a denominar así, error tipo 1 y error tipo 2. Esta es la convención que vamos a utilizar, es decir, como que así es que los numeraron como para identificarlo. Y hay una razón en específico por la cual se hizo, pero ya ahorita se la menciona. Pero lo importante es que usted tenga presente que existen los dos errores. Entonces, el error tipo, vamos a empezar por el error tipo 1, que yo creo que es lo más fácil de entender. Bueno, de hecho es lo mismo, pero en fin. El error tipo 1, su probabilidad, la probabilidad de cometer el error tipo 1 la vamos a simbolizar con la letra griega alfa. Eso es, así, es literalmente eso, la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Qué es alfa? La probabilidad de cometer el error tipo 1. Ese alfa usualmente recibe el nombre de nivel de significancia. El nivel de significancia de la prueba. Ya ahorita usted va a hacer una conexión, un clic ahí importante con intervalos de confianza, pero todavía no. Entonces, ¿cómo se define el error tipo 1? Entonces, alfa es la probabilidad de cometer ese error. Alfa es la probabilidad de cometer ese error. Entonces, el error tipo 1 es el error que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad si yo hubiera hecho el censo, la hipótesis nula es cierta. Entonces, obviamente la realidad, el estado absoluto de la realidad siempre es desconocido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo jamás hice el censo. O sea, es decir, yo jamás voy a conocer la realidad.
pues si conociera la realidad, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Es decir, si yo conociera la realidad de todos los estadísticos del mundo, se quedarían sin trabajo. ¿Por qué? Porque si usted tuviera la facultad infinita de saber si el control si el tratamiento es efectivo o no, simplemente, digamos, haciendo un clic, pues sí, no hay necesidad ni de tomar muestras ni nada. Es decir, si usted pudiera hacer un censo siempre, pues ya me quedé sin trabajo. Pero bueno, entonces, si usted de alguna manera, siendo Dios, conociera la realidad y usted supiera que es cierta, el error tipo 1 es el error que se comete cuando se rechaza algo que es cierto, cuando se rechaza la hipótesis nula siendo cierta. ¿Eso cómo se escribe? En estadística, matemáticamente lo vamos a escribir así. El error tipo 1 es la probabilidad que se comete al rechazar H, eso parece un trabalenguas a veces, rechazar H0, dado que H0 es cierta. Así se escribe en matemáticas. Es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Es decir, si quiere verlo, una manera para que no se trate, para que usted no memorice esto, una manera de verlo, y yo me acuerdo mucho así, es en el caso del juicio que era H0. H0 era el acusado es inocente. Entonces, ¿cuál es el error tipo 1? Rechazar que es inocente cuando en realidad es inocente. Entonces, el error tipo 1 es el error que se comete cuando la persona siendo inocente la condenamos. Cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando se encuentra evidencia para condenar a la persona siendo inocente. Ese es el error tipo 1. Condenar a alguien inocente. Como rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Así se escribe matemáticamente. Ese es el error tipo 1. El error tipo 2, pues bueno, análogamente, pues ya usted sabe, análogamente el error tipo 2 lo vamos a llamar beta, ya no alfa, beta. Y es el error contrario, ¿no? No rechazar la hipótesis nula, no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Ese es el contrario, es como no condenar a alguien que es culpable. Siendo culpable, o sea, H0 es falsa, porque recuerde que H0 es la persona es inocente. Siendo la hipótesis nula falsa, es cuando no la rechazamos. Y obviamente, si la hipótesis nula es cierta y usted no la rechaza, pues usted no está cometiendo errores, ¿no? Y obviamente, si usted rechaza la hipótesis nula cuando es falsa, pues usted no está cometiendo error. Es decir, cuando usted condena a alguien culpable, perfecto. Cuando usted deja libre a alguien inocente, pues perfecto, ahí no hay error. Entonces, usualmente a mí me dicen, bueno, ¿y cuál error es peor? Y la verdad es que no hay una regla o como una fórmula mágica que usted le diga, vea, esto es peor, pero pues ya el mundo científico ha llegado como a ciertos estándares, pues. Es decir, si yo le dijera a usted qué es peor, condenar al inocente o dejar libre al culpable, o qué es peor, decir que un tratamiento es efectivo cuando en realidad no lo es, o decir que no es efectivo cuando en realidad sí lo es. Entonces, pues ambas cosas son muy graves, ¿no? Imagínese condenar a alguien inocente o dejar libre a alguien culpable, o imagínese decir que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es. Imagínese lanzar una droga al mercado cuando en realidad no sirve, o decir que el tratamiento no es efectivo cuando en realidad sí sirve. Entonces, ambas cosas son gravísimas. Pero la convención a la que ha llegado la ciencia y a la convención a la que han llegado los analistas cuantitativos es que el error tipo 1 pues es el más grave. El error tipo 1 es el que se considera más grave. Y aquí alguien me puede saltar y decirme, no, yo opino lo contrario. Es decir, ¿qué es más grave? ¿Condenar a alguien culpable o dejar libre a alguien, perdón, ¿qué es más grave? ¿Condenar a alguien inocente? ¿Condenar al inocente o dejar libre al culpable? O lo mismo, ¿qué es más grave? Decir que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es, como decir, mire, esta vacuna sí funciona cuando en realidad no funciona, o decir que la vacuna no sirve cuando en realidad sí. Entonces, aquí hay muchos puntos, a veces como que yo abría la discusión para que la gente opinara y eso, pero
La verdad hay muchos argumentos a favor y en contra, pero la verdad es que el mundo científico pues ya es así. Es decir, el error tipo 1, encontrar diferencias significativas cuando en realidad no los hay, es como lo más culpable. Entonces, sí, condenar al inocente se considera más grave que dejar libre al culpable. Decir que un tratamiento es significativo, decir que un tratamiento es efectivo cuando en realidad no lo es, se considera más grave que decir que no lo es cuando en realidad sí. Y bueno, digamos que la justificación detrás de eso es, de pronto es un poco tonta, pero bueno, digamos como lo que se argumenta es, mire, si usted, por ejemplo, tiene un tratamiento y usted dice que no es efectivo cuando en realidad sí lo es decir, cometió el error tipo 2, pues eso no es tan grave como lanzar al mercado algo que usted diga que sí sirve cuando en realidad no sirve. Eh, y digamos que esto se lo escuché a algún profesor en California alguna vez y él me decía, pues sí, finalmente, supongamos que usted dice que un tratamiento no es efectivo cuando en realidad sí lo es. eh, Créame que después alguien se va a dar cuenta y lo va a encontrar. O sea, es mucho peor lanzar al mercado en términos monetarios, en términos de vidas, en términos de, bueno, lo que sea, eh, lanzar algo que no sirve. ¿Por qué? Porque por eso es que decimos que la ciencia es conservadora. La ciencia es conservadora en el sentido de que nunca nosotros vamos a rechazar una hipótesis nula a menos de que haya suficiente evidencia para hacerlo. Por eso es que el error tipo 1 se considera más grave. Entonces, ese nivel de significancia, ese alfa, en todos los ejercicios, en todos los problemas, lo vamos a fijar. Entonces, se fija de antemano, se fija. ¿Y le vamos a dar un valor grande o un valor pequeño? Entonces, este alfa siempre se fija de antemano, siempre. Y ese alfa se le debería dar un valor grande, digamos del, no sé, 95% o del 5%. ¿Qué es lo que hace más sentido? Ah, pues si alfa es el error, es la probabilidad de cometer un error muy grave, pues usualmente ese alfa se le da un valor muy chiquitico. Entonces, usualmente alfa en las ciencias sociales, en economía, finanzas, en las ingenierías, se les da un valor del 5%. Juan Camilo, no, yo quiero minimizar ese error. Entonces, nada, usted o le puede dar 1% si quiere. Lo máximo que yo he visto en las ciencias es que le den un máximo 10%. Lo mismo de antes, lo mismo que hacíamos con intervalos de confianza. O sea que, pues, beta, que creo que aquí ya está escrito, no lo voy a gastar, pues beta, sí, beta, pues usted ya lo sabe, es H0 siendo falsa, H0 siendo, es más, lo voy a escribir aquí para, digamos, que todo quede consignadito. Beta va a ser igual a la probabilidad de cometer el error 2, ¿A qué sería igual? Pues bueno, sería igual a la probabilidad de, a ver, ¿qué es lo verdadero aquí? ¿H0 o H1? Aquí lo verdadero es H1, o sea, H0 es falsa, ¿no? Dado H1, dado que H0 es falsa, o sea, dado que lo verdadero es H1, es la probabilidad de no rechazar H0. O sea, de no condenar al culpable. Listo. Muy bien. Entonces, lo que usualmente me dicen a mí es, y esto está muy mal, ojo, pilas, pilas aquí, esto está muy mal. Me dicen, Juan, esto es pregunta típica de parcial y siempre lo digo y siempre alguien se equivoca, pero bueno. Juan Camilo, entonces, si, si alfa es 5%, porque claro, usted quiere, como él es el error más grave, entonces usted quiere que sea un valor chiquitico o 1 o 10, usualmente 5. Usualmente yo trabajo al 5%, ocasionalmente trabajo al 1%. Yo casi que nunca trabajo al 10%, pero bueno, estamos trabajando al 5%. Entonces, digamos, alguien me dice, bueno, yo quiero equivocarme el 5% de las veces. Eso quiere decir esto, ¿no?
que el nivel de significancia sea 5%, quiere decir que de, piense que usted tiene infinitos mundos paralelos y si usted tuviera que equivocarse rechazando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, eh, en todos esos mundos usted lo estaría haciendo el 5% de las veces cada vez que usted hiciera el experimento. Entonces, lo que me dicen a mí, pues fácil, Juan Camilo, si el nivel de significancia es alfa, entonces, pues beta es igual a 95% de una. Y la respuesta es no, pilas, esto está muy mal, aquí lo pongo en morado. No, 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 mal, mal, no, eso no está bien. Si alfa y beta, si alfa es 5%, eso no quiere decir que beta sea 95%. Pero no son lo contrario, no. Betas no es lo contrario de alfa, no, 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 no. Son errores diferentes, pero no es lo contrario. Entonces, ¿qué sería 95%? Entonces, ese 1 menos alfa, que nosotros antes lo hemos llamado confiabilidad, y lo vamos a seguir llamando así, confiabilidad. ¿Qué sería en términos probabilísticos la confiabilidad? ¿Qué sería en términos probabilísticos de nuestra discusión esto del 1 menos alfa? Pues fácil. Pues si alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, pues 1 menos alfa, o sea, el 95% si usted quiere, pues sería la probabilidad de no cometer el error tipo 1. Y en términos condicionales, ¿qué quisiera decir? Pues sería la probabilidad de, dado que H0 es cierta, o sea, dado que la persona es inocente, dado que no existen diferencias significativas entre los tratamientos, pues tomamos la decisión correcta, o sea, no rechazar H0. Es un poco un trabalenguas, yo sé, pero es sentido común, pues. Entonces, si alfa es siendo inocente la persona, condenarla, siendo inocente la persona, condenarla, pues ¿qué será 1 menos alfa? Pues siendo inocente la persona, pues no condenarla. O sea, dejar libre al que es inocente, dejar libre al que es inocente. Entonces, si yo tuviera 1000 mundos paralelos y en los 1000 mundos paralelos yo hiciera este juicio, ¿eso qué quiere decir? Que en el 95% de todos los mundos donde yo hago el juicio, estoy tomando la decisión correcta. Y en el 5% no. Esto que le estoy diciendo a muchas personas no les cuadra bien, porque ¿cómo así que eh, cada vez que yo ejecute el juicio, el 95% de las veces no voy a cometer el error? Si pues el juicio al fin y al cabo lo va a llevar una sola vez, pero bueno, digamos que esta es la explicación probabilística, pues. En fin, no quiero ir en esa discusión filosófica. Mi punto es que 1 menos alfa, o sea, el 95%, no es beta. No, 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 no. Entonces, beta, ¿cómo se calcula? Bueno, entonces aquí eso lo vamos a ir viendo eso lo vamos a ir viendo con calma de pronto, pero lo que digo es que mi primer punto es, si alfa es 5%, beta no es 95. Lo que es 95 es la confiabilidad, es decir, la probabilidad de dejar libre al inocente. Listo. ¿Y el beta qué? ¿A qué es igual el beta? ¿Cómo hago? Si esto es 95%, ¿a qué es igual el beta? Bueno, toca aprender las fórmulas. Eso lo vamos a ver después. Lo importante es que usted tenga en cuenta que existe una relación entre alfa y beta. Es decir, yo usualmente hago esta pregunta y la dejo al aire, pero pues estamos en una situación virtual, así que no lo voy a hacer, pero yo usualmente digo, bueno, supongamos que alguien me dice a mí, yo quiero que alfa sea 0%. Nunca quiero cometer el error tipo 1. Nunca. Nunca quiero cometer el error tipo 1 porque es el más grave. Es decir, yo nunca quiero condenar a alguien inocente. Lo exijo así. Yo, científico de cabecera de la institución donde trabajo, nunca quiero cometer el error tipo 1. O sea, nunca quiero decir que un tratamiento es efectivo cuando en realidad no lo es. Entonces, en el caso del juicio, básicamente, si alguien me dice a mí,
usted tiene que hacer un juicio de forma que nunca condene a alguien inocente. ¿Cuál es la única forma de que eso puede suceder? Pues dejando libre a todo el mundo. Ese sería el texto. Llega el acusado, queda libre. Llega el acusado, queda libre. Llega el acusado, queda libre. Esa es la única forma de no cometer el error tipo 1. ¿Eso qué implica? Que esto implica entonces que el beta sí es 100%. Siempre vamos a estar cometiendo el error tipo 2. Ahora, lo mismo de los tratamientos, ¿no? Si usted nunca quiere mandar al mercado o promover un tratamiento que no es efectivo, pues la única forma de cometer 0 veces ese error es diciendo que ningún tratamiento sirve. Pero si yo digo siempre que ningún tratamiento sirve, entonces, pues nunca va a haber avance de la ciencia, ¿no? Es decir, si yo estoy experimentando algo y de entrada, como yo nunca quiero cometer ese error, pues digo, no, no sirve. Pues nada, tengo que darle un chance de equivocarme, pues porque si no, siempre voy a cometer el otro tipo de error. Entonces, la verdad es que, y esto sí es cierto, la verdad es que eh, alfa y beta son inversamente proporcionales. Es decir, a medida que aumenta alfa, entonces lo que sí es cierto es que disminuye beta. Todavía no hemos visto la fórmula de cómo se calcula, ¿no? Y a medida que disminuye alfa, entonces va a aumentar beta, obvio. Porque es un balance, ¿no? Es como una balanza un poquito. Piénselo de una manera exagerada. Bueno, entonces yo quiero que beta sea siempre 0. Si yo quiero que beta siempre sea 0 es porque tengo que condenar a todo el mundo. Llega alguien al juicio, condenado. Juicio, condenado. No me importa qué hizo, condenado. Condenado, 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 condenado. Claro, ahí usted, su beta, o sea, dejar libre al culpable, lo minimizó absolutamente. Pero ¿qué pasa? Se le disparó. Si usted tiene un beta de 0%, inmediatamente tiene un alfa del 100. Es decir, se le van a ir varias personas condenadas siendo inocentes. Entonces, la verdad es que siempre hay como, la verdad es que siempre hay como el término en inglés así, trade-off entre alfa y beta, pero la comunidad científica lo que ha dicho es fije alfa al 5%, por ejemplo, máximo al 10, nunca se pasa del 10, y luego si calcule beta. Vamos a aprender las fórmulas después. No me vaya a decir que si alfa es 5, entonces beta es 95. No, 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 no. Lo que es 95 es la confiabilidad. Aquí me dice alguien en el chat que este material no está en Moodle. Ahorita lo subo, entonces me disculpo si no está. Yo pensé que sí lo había subido, pero bueno, ahorita reviso. Gracias, Juan. Por último, hay otro concepto que para pues usted ya debe ser fácil en este momento, es, pues bueno, si usted tuviera beta, entonces, ¿qué sería 1 menos beta? 1 menos beta es lo que nosotros vamos a llamar la potencia de la prueba. Y es, pues bueno, es la probabilidad de no error tipo 2, de no error 2. O sea que es la probabilidad de, eh, dado, dado H1, dado que lo verdadero es la hipótesis alterna, pues es la probabilidad, pues si beta es la probabilidad de no rechazar H0, pues ves la probabilidad de rechazar H0. Es decir, es siendo la persona culpable, efectivamente condenarla. Siendo el tratamiento efectivo, es la probabilidad de efectivamente decir que es efectivo. Entonces, tanto 1 menos alfa como 1 menos beta, tanto la confiabilidad como la potencia, son cosas buenas, entre comillas, pues. Pero representan cosas totalmente diferentes, ¿no? 1 menos alfa, la confiabilidad, es la probabilidad de no cometer el error tipo 1, es siendo la persona inocente, la probabilidad de no condenarla, ¿no? Y lo
Lo otro, la potencia, ¿no? Siendo la persona culpable, la probabilidad de condenarla. Pues yo lo digo así con este ejemplito del juicio. Yo sé que es un poco, digamos, lúdico, pero es un poco de un ejemplo, si se quiere, muy apartado de, digamos, de un laboratorio o algo así, o de un caso, de una encuesta social o de lo que sea, pero es una manera de entenderlo fácil, pues. Y ya después, cuando vengan los ejercicios como un poco más sofisticados, pues ya usted lo va a entender mucho más fácil. Entonces, gran mensaje de todo esto es, siempre fije alfa. Punto. Máximo al 10%. Se acabó el problema. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya hemos cumplido un poco con los conceptos preliminares. Ya hemos dado las analogías con lo del juicio. A usted aquí puede ver lo del H0 y lo del H1, que es el error tipo 1, que es el error tipo 2. Lo que le venía diciendo de fijar el alfa siempre máximo al 10%. Por eso es que el error tipo 1 es siempre el que se considera más grave, porque la ciencia es conservadora. Nunca se revoca una hipótesis nula a menos de que haya suficiente evidencia para hacerlo, ¿no? Nunca se condena a alguien a menos de que haya suficiente evidencia para hacerlo. Nunca se declara que un tratamiento es efectivo a menos de que haya suficiente evidencia para hacerlo. Y siempre piénselo así, ¿no? Para rechazar una hipótesis nula, para rechazar una hipótesis nula, usted debió haber encontrado algo en la muestra tan importante, usted debió haber encontrado una evidencia tan importante que bajo el supuesto de que H0 es cierta, es muy poco probable, eh, um, es muy poco probable eh, que usted haya observado lo que observó. Por lo tanto, obliga al investigador a favorecer H1. Entonces, en el ejemplo, vamos a ir con el último concepto antes de ir con los ejemplos ya, con los cálculos y con los números, es el concepto del valor P. Esto del valor P, y con esto digamos que voy a clarificar un poco mi último comentario. Esto del valor P, usted lo va a ver en absolutamente todos los libros, todos los papers, todos lo llaman P-value en inglés, ¿no? P-value, valor P. Este es como el santo grial, pues. Todos los científicos del mundo que trabajan la estadística frecuentista, como lo estamos haciendo ahorita, siempre van detrás del valor P. Es decir, todo se centra alrededor, bueno, plantean sus hipótesis, los errores, bla, 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 pero en últimas lo que más le importa a las personas es el valor P. ¿Por qué? Porque con el valor P es que usted va a tomar la decisión. Y mire cómo se define el valor P. Aquí es muy importante que usted le meta mucha lógica a esto, porque si no, no va a entender absolutamente nada cuando hagamos los ejemplos. Y es, y vamos a ver la definición, digamos, matemática, como para que usted le haya sentido y nunca se le olvide lo del caso judicial para que usted lo entienda. Y es, el valor P se define así. Siendo H0 cierta, vamos a definir el valor P, así se llama, P-value, valor P, vamos a definir a P como la probabilidad de observar datos tan o más extremos en dirección de la hipótesis alterna. Entonces, claro, si usted únicamente se queda así como con estas palabras, puede ser como difícil entenderlo. Yo lo sé, a mí me pasó, a todos los estudiantes les pasa. Entonces, si quiere, véalo con los dos ejemplitos que hemos venido haciendo del juicio y del tratamiento. Empecemos con el del juicio. Asumiendo que la persona es inocente, asumiendo que la persona es inocente, o sea, asumiendo que la persona, que H0 es verdadera, el valor P se define como aquella probabilidad de observar las pruebas o la evidencia que en el juicio se recolectaron o algo más extremo en dirección de que la persona sea culpable. ¿Cómo así? Mire, le doy un ejemplo, le voy a dar dos ejemplitos
que con esto estoy seguro va a entender el trabalenguas. Mire, calculemos el valor P en las siguientes dos instancias. Bueno, calcular entre comillas, ¿no? Como decir si es grande o pequeño. Mire, está una persona en un juicio. Listo. Muy bien. Esa persona, como entra al juicio, es un presunto, ¿no? Entonces, en H0, la persona es inocente. Listo. Pero resulta que durante el juicio se observó que había un video donde la persona tenía un cuchillo y estaba saliendo de la casa de la víctima. Entonces, asumiendo que la persona es inocente, ¿será que la probabilidad de observar eso que le acabé de comentar, de que la persona tenga el cuchillo y en el video y lo que sea, será que la probabilidad de observar eso, será que la probabilidad de observar eso cuando cuando la persona se le dice que es culpable es alta o baja? Es decir, mire lo que le estoy preguntando. Asumiendo que la persona es inocente, se observa que, y durante el juicio, se observa que hay un video con la persona con un cuchillo saliendo de la casa de la víctima. Eso es lo que se observó. ¿Cuál es la probabilidad de observar eso o algo más extremo en dirección de que la persona sea culpable? ¿Eso sería una probabilidad muy baja o una probabilidad muy, muy alta? ¿Usted qué dice? ¿Eso sería una probabilidad muy baja o muy alta? Asumiendo que la persona es inocente, pilas, bajo el supuesto de que la persona es inocente. La probabilidad sería muy baja si se asume que la persona es inocente, ¿no? Mire, y es lógico, ¿no? Si asumiendo que la persona es inocente, si yo calculara la probabilidad de observar a alguien saliendo de un video donde se observó que la persona estaba en un video con un cuchillo saliendo de la casa de la víctima, pues la probabilidad de observar esos datos bajo el supuesto que es inocente, pues es demasiado bajita, es muy improbable, es muy poco probable, debería decir yo, de observar esos datos que observé o algo más extremo que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca vimos si de pronto había sangre o nunca vimos si de pronto hubo el hecho como tal, ¿no? Por eso se dice que es algo de lo que observé o más extremo, ¿no? En dirección del culpable. Es muy bajita. Entonces, cuando eso ocurre, cuando esa probabilidad es muy bajita, es porque la probabilidad de observar una coincidencia al menos tan extraordinaria como el fenómeno observado, bajo el supuesto de la hipótesis nula, es demasiado bajo. Entonces, por lo tanto, estoy forzado a rechazar la hipótesis. Así es que se toman las decisiones. Si el valor P es menor que alfa, si el valor P es menor que ese 5% que usted estableció al principio, entonces usted se ve obligado a rechazar ese es el test, a rechazar la hipótesis. Y Juan Camilo, ¿y cómo se calcula ese P? Pues bueno, depende de la muestra, dependen de los datos, depende de la variable, depende del parámetro, pues vamos a ver las fórmulas, ¿no? No hemos visto ni la primera fórmula, las vamos a ir viendo en estas dos clases que nos quedan. Pero entonces, esa es la definición del valor P. Ahora, imagínese esto. Bajo el supuesto de que la persona es inocente, entonces lo máximo que pudo hacer el fiscal fue, fue recopilar pruebas y lo máximo que pudo hacer el fiscal fue decir que la persona dentro del el mes donde ocurrió el delito había comprado un cuchillo de cocina, digamos, de esos redonditos. Había comprado un, bueno, o el cuchillo que usted quiera. Ah, bueno, eso sí es más bien probable, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque eso no es tan raro, ¿no? Que una persona compre un cuchillo en un supermercado, pues no es tan raro porque de pronto se le acabaron o lo que sea. O sea, eso no da suficiente evidencia como para decir, para revocar la hipótesis, la hipótesis nula, ¿no? Porque no es una coincidencia extraordinaria, pues.
Imagínese, imagíneselo así. Asumiendo que la persona es inocente y usted tiene un video de la persona saliendo con un cuchillo de la casa de la víctima el día que ocurrieron los hechos, como en las películas, ¿podría pasar que la persona es inocente? Sí, pero sería una coincidencia demasiado extraordinaria, ¿no? Como pasa en las películas, mejor dicho. Pues en el mundo real eso no es así. Lo mismo aquí. Entonces el valor P es lo que nos va a decir a nosotros, mire, usted tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula porque la coincidencia que usted está viendo es tan extraordinaria en dirección de la hipótesis alterna que le toca rechazar la hipótesis nula. Esa es la definición del valor P. Entonces, todos los software y absolutamente, yo creo, Excel, R, Python, SPSS, todos los software siempre arrojan el valor P. Usted tiene que meter los datos, usted tiene que importar la base de datos, bla, bla, bla. Nosotros vamos a ir aprendiendo a hacer poco a poco, pero absolutamente todos los software le dice, mira, el valor P es este. Listo. Con ese valor P es que el investigador toma la decisión. Entonces, yo le digo que ese valor P es el santo grial porque imagínese el caso del tratamiento. Aquí está. Entonces, si usted como compañía farmacéutica invirtió un montón de dinero en desarrollar un tratamiento, pues usted cruza los dedos para decir que su tratamiento es efectivo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque para eso está invirtiendo toda esa plata. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando usted haga el proceso de experimentación, ¿eso qué quiere decir? Que cuando usted haga el proceso de observación, cuando usted haga el proceso de testeo, eh, la compañía cruza los dedos para rechazar la hipótesis nula. Es decir, para decir, mire, su tratamiento es efectivo, hágale a vender. Entonces, o sea, en términos, digamos, muy simples, en términos muy directos, ¿qué es lo que busca la compañía farmacéutica? Pues tener un valor P grande o un valor P pequeño. Tener un valor P menor que 5% o un valor P mayor que 5%. Entonces, aquí los investigadores, siempre que hay, sobre todo hay inversiones de por medio, buscan un valor P pequeño, pequeñito, o sea, menor a 5, y pequeñito es menor a 5%. Esa es la regla, pues, ese es el test. Entonces, el valor P es el que le muestra como esa evidencia, esa probabilidad, pues, de la coincidencia tan extraordinaria bajo las condiciones bajo el supuesto de la hipótesis no la indirección de la alternativa. Pero aquí, usualmente en todos los estudios donde se prueban tratamientos frente a un control, la gente busca rechazar la hipótesis nula a como de lugar. ¿Por qué? Pues para decir, ah, mire, su tratamiento sí es efectivo. O sea que la mayoría de las situaciones, las personas buscan un P pequeñito, un P chiquitico, menor. ¿Y qué quiere decir un P chiquitico? Menor que 5%. Y aquí es cuando las personas abusan, y esto yo lo he visto pasar varias veces, abusan de la estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces supongamos que toma su muestra, la persona está probando su tratamiento, no sé qué, y hace todos los cálculos, que no hemos visto ni siquiera la primera fórmula, pero la vamos a ver ahorita, hace todos sus cálculos y dice, mi valor P me dio de 0.5, me dio de 0.0, se lo voy a escribir aquí. Mi valor P hizo todos sus cálculos y el valor P, el software o usted hacer los cálculos después, le dio de 0.051. Entonces la pregunta es, ¿esto es menor que alfa? ¿Esto es menor que alfa, obviamente trabajando con alfa igual a 5%? Y la respuesta es no. O sea que ¿existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula? No, no puede rechazarla. Entonces aquí es cuando los investigadores o las empresas o digamos los consultores también faltan a la ética y dicen, uy, no, es que qué pena, es que al principio del estudio me equivoqué
y entonces, qué pena con usted, yo no estaba trabajando al 5%, sino estaba trabajando al 10%, ¿no? Ah, entonces mire, sí, sí, ahora sí puedo. Entonces ahora ya no, entonces ahora sí me toca, ahora sí la puedo rechazar, o sea que a vender ese medicamento. Entonces, eh, toca tener mucha ética en ese sentido y ser, yo al principio de decir, mire, yo arranco mi experimento y yo arranco con una confiabilidad del 5%. Si usted quiere arrancar con el 10, arranque con el 10, pero es con lo que usted arranca, punto. Y usted no espera a obtener los resultados para decir, ah, no, mejor 10 o mejor 5, mejor 1. No, usted, siguiendo la ética profesional, dice, al principio de hacer cualquier cosa, usted dice, mire, mi nivel de significancia es del 5, por ejemplo, o del 10. Si usted quiere el 10, hágale con el 10. Pero ya, usted se casó con eso y con eso muere. Y no es que al final usted tenga el valor P y que usted cuadre usted cuadre su decisión dependiendo de lo que le convenga a la compañía. Eso no se hace, eso está muy mal. Y yo lo he visto pasar muchas veces. ¿Por qué? Porque pues obviamente la financiación de muchos proyectos, la plata para muchos proyectos de doctorado, de cosas así, de empresas y eso, pues depende de si el tratamiento es efectivo o no. Entonces, por eso es que hay muchas personas que faltan la ética en ese sentido. Entonces, ese es el valor P. Este es el valor P. Es la probabilidad de observar datos tan o más extremos en dirección a la hipótesis alterna, siendo el H0 cierta. Si a usted se le complica un poquito como memorizarlo o entenderlo o lo que sea, eh, acuérdese del caso judicial. A mí me funciona, a mí me funciona, a mí me funciona. Um, y aquí yo creo que el comentario más importante es este, ¿no? Uno o rechaza H0 es porque ha observado que algo es tan poco probable, tan improbable que ocurra si H0 es cierta, lo que decíamos ahorita del juicio, que hace dudar seriamente de la veracidad de H0. Sí, es como, eh, yo sé que toda persona entra inocente a un juzgado, ¿no? Pero ya después de tomar la muestra, ver las pruebas, los videos, no sé qué, si usted ve algo tan poco probable que ocurra siendo así se asuma que es inocente, pues nada, toca revocar eso y decir que condenarlo, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que eh, um, en absolutamente todos los casos de ahora en adelante, en absolutamente todos los casos de ahora en adelante, eh, vamos a hacer estos 4 pasos. Primero, establecer el sistema de hipótesis y el nivel de significancia. Entonces, nunca haga un problema sin saber quién es H0 y sin saber quién es H1. Listo. Y luego usted dice, mire, mi alfa es este. 5%, 1%, 10%. Yo usualmente le digo, utilice un alfa de tanto. Yo usualmente utilizo 5%, eso es lo que usualmente se hace en las ciencias sociales, pues. Los físicos, por ejemplo, los farmacéuticos, por ejemplo, utilizan mucho 1% o 0.1%, porque ahí sí es absolutamente grave cometer un error tipo 1, es demasiado grave. Es decir, si un físico dice que, por ejemplo, cuando estaban con lo del la partícula de Dios, lo de Higgs, trabajaron con 0.000000001. ¿Por qué? Porque para un físico decir que una partícula existe o que algo existe en el universo cuando en realidad no, eso es, ahí se le acabó la carrera al físico, pues. O sea, en física decir que una partícula existe o que un fenómeno existe cuando en realidad no existe, eso es demasiado grave. Por eso es que el alfa es igual a 0.0000001. O sea, una confiabilidad del 99.9999, o sea, 5 nueves, mejor dicho. Y Juan Camilo, ¿y por qué no le ponen simplemente 100%? Porque no es posible. No es posible. Para, véalo así, para un farmacéutico lo mismo. Es demasiado grave lanzar a un mercado una cosa que no sirve.
Por eso es que los niveles de confianza siempre son, los niveles de significancia en esos casos son tan bajitos. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Una vez usted estableció el nivel, el sistema de hipótesis y el nivel de significancia, o sea, el alfa, o sea, la confiabilidad, pues porque claro, si usted tiene el alfa, pues ya tiene la confiabilidad, ¿no? No el beta, la confiabilidad. Ahí sí, usted calcula el valor P. ¿Cómo se calcula el valor P? Pues todo depende de la población, todo depende de la muestra, todo depende del parámetro. Pues vamos a ver, vamos a hacer como 8 ejemplos. O sea, vamos a ver muchas fórmulas, pues para poder aprender a calcular el valor P. Pues no hemos hecho el primer ejercicio, digamos, real con datos, pero pues ese es el siguiente paso. Luego toma la decisión. ¿Cómo se toma la decisión? Este siempre es el test. Rechace H0 si el valor P es menor que alfa. Punto. Y como yo elegí alfa en el paso 1, pues yo no me voy a poner a jugar ahí, ¿no? Juan Camilo, pero es que me dio, el alfa me dio de 0.0, el alfa me dio de, usted me dio un alfa de 5% y el valor P después de todos los cálculos me dio de 0.050001. ¿Qué hago? Pues yo digo, no rechaza la hipótesis nula. Hay algunas personas que dicen en estos casos límites, por ejemplo, supongamos que es esto, 0.4999. Cuando estamos en estos casos tan límites, yo lo que sugiero usualmente es tomar más datos, como que tomemos más muestras para pues fortalecer nuestras conclusiones. Siendo absolutamente estrictos, pues en el primer caso, no rechazar la hipótesis nula. Mire que yo no estoy diciendo que la hipótesis nula sí era cierta, ¿no? Digo, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y en el otro caso, pues decir, sí rechazar la hipótesis nula. Pero la verdad, en esos casos tan límites, yo no me amarro mucho de ese test y digo, tomemos más datos, pues porque la verdad no hay conclusiones, pues. O sea, como que la evidencia no es sustancial. Pero siendo estrictos tocaría así. Ahora, entonces aquí, pilas, lo más importante es interpretar bien el valor P, ¿no? El valor P, si le da menor que alfa, rechace, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Listo. Eso es tomar la decisión y por último, interpretar los resultados. ¿Qué quiere decir interpretar los resultados? Bueno, pues ver si vale la pena interpretar los resultados, pues todo depende del caso, pero decir como, existe suficiente evidencia para lanzar el tratamiento al mercado, o no existe suficiente evidencia para invertir los recursos, o en fin, bueno, lo que implique la decisión, mejor dicho, lo que implique la decisión. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Hoy ya aprendimos todos los fundamentos de pruebas de hipótesis. Eso es lo que aprendimos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer la próxima vez y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es hacer ejemplos. Entonces, en la próxima vez, el próximo miércoles, lo que vamos a hacer es ejemplos de una muestra. Entonces vamos a hacer 3 o 4 ejemplos. ¡Tum! Ya con números, aplicando todos estos conceptos que vimos, con variables reales, con datos reales, ahí tal. Y el siguiente lunes, o sea, de hoy en 8, lo que vamos a hacer es problemas de 2 muestras. O sea, para comparar poblaciones. Igual que hicimos con intervalos de confianza, ¿no? Intervalos de confianza para una muestra e intervalos de confianza para 2 muestras. Por eso le dije yo que solo necesitaba 3 clases más. Una para fundamentos, una para una muestra y otra para 2 muestras. Y se acabó. Y la verdad, usualmente los estudiantes se aburren un poquito en estas clases que vienen porque siempre son los mismos 4 pasos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí hay un quinto paso que yo no lo meto todavía pues porque el tiempo a veces no da y es calcular el error tipo 2. Ese sería el quinto paso, calcular el error tipo 2, calcular beta. Pero la verdad el tiempo no nos da la mayoría de las veces, entonces pues no creo que alcancemos. Pero eso sería el quinto paso, la verdad se ha dicho. Nada, eso sería todo hoy. Entonces lo que vimos hoy fue fundamentos de pruebas de hipótesis. Las próximas vamos a practicar. Nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.